Bien, amados, vamos a proceder con la lectura bíblica que va a dar pie al estudio de esta noche y vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 7. Primera de Timoteo es un texto que ya hemos meditado con anterioridad y creo que lo van a recordar en un momento, pero que ahora pues vamos a deshebrarlo ahora de una forma un poco más clara por el tema que vamos a abordar. Bien, dice la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, pues hemos estado estudiando durante todo este periodo, vamos a decir, desde el mes de octubre, me parece, nos hemos metido mucho en el gobierno de la iglesia. Quizá alguno dirá, ¿por qué hablamos tanto del gobierno de la iglesia? ¿Por qué hablamos tanto de la forma en cómo debemos conducirnos a la iglesia? Bien, porque esto es importante, amados hermanos. Porque esto, como dijimos en alguna sesión anterior, le permite a la iglesia descansar en la certidumbre de que cuando hacemos algo, lo hacemos según las pautas y parámetros bíblicos. Y hemos dicho en muchas ocasiones que como iglesia, y no por presumir o no por creernos más que otras denominaciones, pero que como iglesia hemos intentado, dentro de todo lo posible, con los errores evidentes, el seguir lo que dice la palabra del Señor. Y lo que nos dice la palabra del Señor es que el gobierno de la iglesia, según la Biblia, debe descansar sobre los ancianos de la misma iglesia. A esto es a lo que llamamos el sistema presbiteriano de gobierno. Y este nombre, amados, no es porque sea capricho de nosotros, el que nosotros le hayamos puesto así, no, sino simplemente ese nombre es el que sale a la vista o salta a la vista cuando analizamos la Biblia y nos damos cuenta que la iglesia se ha dirigido a lo largo de las eras, a lo largo de las etapas de la historia, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento por ancianos. Y cuando menciono que el Antiguo Testamento también se dirigía por ancianos y hablo de la iglesia, evidentemente me refiero al pueblo de Dios. Y esto ya lo he explicado en otras ocasiones, de que el pueblo de Dios era la iglesia del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues el pueblo de Dios es al mismo tiempo la iglesia. Y bueno, ahí hay algunos detalles que ya hemos explicado en algunas otras ocasiones, pero que es importante, mis amados hermanos, que por lo menos nos quede claro que la iglesia se tiene que dirigir por ancianos, porque eso dice la palabra de Dios. Y por eso nosotros acuñimos el término de presbiteriano, sistema presbiteriano de gobierno, de donde la palabra presbítero es una palabra griega que significa anciano. Y el anciano, mis amados, pues es este representante, este delegado del pueblo que pues también se puede referir a una persona de amplia experiencia. Por ejemplo, en la Biblia encontramos personas ancianos de edad, no quiero usar la palabra viejo, pero bueno, de alguna manera es una persona de mayor edad, con experiencia de entre todo el pueblo, que se le respeta por esa misma experiencia, por los años de vida. Se entiende que es una persona prudente, es una persona sabia, es una persona experimentada. Es una persona que no se deja llevar tan fácilmente por sus emociones, sino es más bien una persona muy calmada, muy tranquila, muy racional, tenemos que decirlo, una persona que obedece a las tradiciones, porque eso nos remite la palabra anciano, un hombre que vive de acuerdo a una tradición. Nuestra tradición evidentemente es la Biblia. Por esa razón, los ancianos se dejan llevar por lo que dice la Biblia. Y este varón, amados, pues es un hombre
común y corriente, pero que tiene la virtud de ser elegido de entre la iglesia para asumir el gobierno de la misma. Y hemos visto también la forma en cómo se compone el consistorio, cómo es este gobierno que hemos repetido que le ayuda a la iglesia a desempeñar el triple oficio de Jesucristo. Se acuerda que el triple oficio de Jesucristo es el de rey, el de sacerdote y el de profeta. Y la iglesia ejerce este triple oficio. Y el consistorio ejerce este triple oficio. Ya hemos indicado que uno de los oficios de los ancianos es la predicación, que nos remite a la idea de la profecía. Nos remite también el oficio del sacerdote, que es el oficio de orar por la iglesia, lo cual el consistorio hace. Pero en esta ocasión vamos a ver el ejercicio que tiene que ver más con la administración de la iglesia, el gobierno de la iglesia. Y de allí que en muchas ocasiones se le defina al anciano de iglesia como el anciano gobernante. Es una expresión, mis amados, si tengo que explicarlo, que en muchas ocasiones se ha malinterpretado. Y miren, quizá algunos no lo conozcan o no lo recuerden, pero en nuestra iglesia presbiteriana a nivel nacional, antes se llamaban a los ancianos así, anciano gobernante. Y este es el título correcto. Pero, ¿qué sucede? Tristemente, hermanos, los seres humanos nos damos al error. Y hace más o menos 20 años aproximadamente se cambió este título de gobernante porque en muchas ocasiones se malinterpretaba. ¿Qué es lo que devenía en ello? Bueno, de que muchos ancianos de iglesia acuñaban ese término de gobernante y creían que el gobierno tenía que ejercerse de la misma forma que lo ejercía, por ejemplo, el gobierno popular, ¿no? Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver y es lo que quiero también profundizar en este estudio. Cuando hablamos de un anciano gobernante, no hablamos en el sentido en el que el gobierno público o civil ejerce. Porque en muchas ocasiones, mis amados, tenemos que decirlo y reconocerlo, el gobierno civil se da mucho a la corrupción, se da mucho al amiguismo, al compadrazgo, a las influencias, al provecho personal, y esto en ningún momento debe pasar en la iglesia. Por esa razón, desde hace 20 años, la Iglesia Nacional Presbiteriana ha cambiado el título de anciano gobernante y le prefiere decir anciano de iglesia, pero en esencia, un anciano de iglesia es un anciano gobernante porque ejerce ese ministerio o ese oficio de Cristo de Rey. Esto ya lo hemos explicado con anterioridad. El oficio de anciano representa a Cristo como el Rey debido a que ejerce la autoridad de Cristo en medio de la iglesia. Y esto, perdón si yo menciono mucho de que ya lo he dicho antes, ya lo hemos estudiado antes, pero es cierto. Y perdón que sea redundante, pero creo que es muy importante que nos quede muy claro, mis amados, que Cristo, al ejercer este triple oficio, también le da a la iglesia la capacidad de replicar este oficio. Que la iglesia puede ser rey, y esto es debido a la autoridad que Dios nos ha dado, que puede ser profeta, debido a que Dios nos ha dado también la autoridad de proclamar su palabra, y nos da el ejercicio del sacerdote porque nos ha puesto en esta tierra para interceder por los hombres y para presentarlos ante Dios. Entonces, el consistorio, los ancianos gobernantes, ejercen este triple oficio, pero en esta ocasión nos vamos a inclinar un poco más hacia ese oficio del gobierno, a ese oficio de la monarquía que hemos visto también, hermanos, en abundancia con estudios anteriores en el que vivimos nosotros. Nosotros somos cristianos que vivimos en una monarquía porque creemos que Cristo es el Rey. Y el que crea que la iglesia es una democracia, evidentemente no ha entendido para nada la predicación del reino de los cielos que constituye el eje central, por ejemplo, del Evangelio de Mateo. Pero bueno, esos son algunos comentarios que vale la pena que saquemos a la luz.
Para empezar, amados, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a meditar esta palabra, esta doctrina, la podamos asumir y con todo respeto y con toda humildad podamos aceptar, porque pues es lo que Dios nos ha revelado y lo que Dios quiere también que la iglesia se lleve en su corazón. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, nuevamente porque nos permites estudiar estas doctrinas y poder aplicarlas a nuestra vida. Oramos, Señor, para que tú seas en nosotros, nos guardes y bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén. Solamente vamos a desglosar dos grandes temas, hermanos. Una es la importancia de la tarea del anciano gobernante, la importante tarea del anciano gobernante. Bien, imaginemos una iglesia sin gobierno. A veces parece que estamos peleados con esta palabra, gobierno. Estamos peleados con esta palabra también, autoridad. No nos gusta, ¿verdad? Tenemos ese recelo hacia la autoridad, hacia el gobierno. Siempre hay esa crítica hacia los que están en algunas posiciones claves de municipio, del gobierno, del estado, de la federación, en el que vemos en todo momento que los gobernantes no hacen bien las cosas, en algunas ocasiones por negligencia, en otras ocasiones porque sencillamente hay corrupción, hay falta de voluntad, hay falta de deseo, o porque simplemente no tenemos el mismo punto de vista, lo cual también hay que reconocer, ¿no? Nos para un oficial de tránsito e inmediatamente nos rebelamos, ¿no? Tenemos esa actitud rebelde, la cual es natural. Pero si la iglesia estuviera sin gobierno, hermanos, pues simplemente no sería iglesia. Recordemos que una de las marcas de la iglesia es la correcta administración de la disciplina. Y hemos visto que la disciplina pues tiene esta virtud o tiene esta connotación también de enseñanza, de dirección. Y la dirección, que es lo mismo que gobierno, la da el consistorio o la da el anciano gobernante en compañía de otros ancianos gobernantes. Por eso es muy importante, mis amados, el gobierno de la iglesia. Y el gobierno pues se ejerce desde el anciano, y esto ya lo hemos visto con anterioridad. La palabra que usa el Nuevo Testamento para hablar del anciano es la palabra presbítero. Pero también hay otra palabra que el Nuevo Testamento usa, la cual es obispo. La palabra obispo viene del griego episcopos, y de allí quizá usted habrá escuchado la iglesia episcopal, la cual también por supuesto tiene la idea de dirigirse por ancianos, pero bueno, hay algo que diferimos con ellos y solamente lo comento porque sería muy largo de profundizar. Pero la palabra obispo o la palabra episcopos significa simplemente aquel que mira por encima para tener un panorama. En otras palabras, puede decirse que es un supervisor. Es alguien, aquí tenemos la palabra supervisor compuesta de dos expresiones. La palabra super, que podría significar sobre o por encima de, lo que, como el vigía, digamos, aquella persona que está puesta para mirar o para tener una mejor visión. Pero esta palabra, mis amados, tampoco significa que sea una persona que solamente se dedique de alguna forma a cuidar, a observar, que sea una persona que solamente esté vigilante, como por ejemplo estos policías que se ocultan en algunos arbustos esperando a que alguien rompa las reglas, esperando a que alguien rompa el límite de velocidad, y entonces salen y te dicen, ¿sabe qué? Te cachamos, estabas corriendo a 120 en una carretera que el máximo es de 80, por ejemplo. Eso no es en sí lo que quiere decir la Biblia cuando habla del supervisor en la iglesia.
Cuando se habla de supervisor en la iglesia, quiere decir una persona que está para cuidar a la iglesia, para guiar a la iglesia, para dirigir. ¿Por qué? Precisamente por esta posición que él tiene de estar por encima, por así decirlo, y quiero que no lo tomen tan literal esto de estar por encima, como si él fuera superior a nosotros, pero de alguna forma lo que quiere dar a entender el texto, lo que quiere dar a entender la palabra es de que está en un punto estratégico para mirar más allá del horizonte y saber qué es lo que se aproxima. Por eso, de alguna forma, también se puede asociar esta expresión con la palabra vigía. Es una persona que está vigilante, que está al cuidado, que está al pendiente, que, por ejemplo, se la pasa en vela a fin de que esté al pendiente de cualquier amenaza. Entonces, esta supervisión que tiene el anciano no la podría ejercer si no tuviera esta autoridad delegada. Hemos dicho, mis amados, que la autoridad que tiene el anciano no procede del mismo anciano, sino procede de Cristo. Cristo es el que ejerce la completa autoridad y solamente aquellos que han sido elegidos por el Señor son dotados o son habilitados para ejercer esa autoridad de parte de Cristo, para que puedan ejercer este oficio. Entonces, nuevamente, este término de supervisor no significa necesariamente que sea una persona superior a la iglesia, que sea un miembro VIP, como algunos pueden decir, que sea el más importante, porque de hecho, amados, y hay que decirlo, los ancianos no son los miembros más importantes de la iglesia, el pastor no es el miembro más importante de la iglesia, el más importante de la iglesia, dice Jesucristo, es aquel que sirve a todos, es el más pequeño de la iglesia y en muchas ocasiones ni siquiera se encuentra en el consistorio, tenemos que decirlo, amados, pero pues el Señor es el que pesa nuestros corazones y el que nos ayuda. La supervisión, entonces, mis amados, como decía yo, es más preferible traducirlo en un término de cuidado, de supervisión de la grey. El anciano vigila al rebaño y es esta idea de una persona, vuelvo a repetir, que está en una posición privilegiada, si se quiere llamar así, una posición en la que alcanza a ver en el horizonte las amenazas para el rebaño. Por ello, también el Nuevo Testamento, perdón, hace algunas distinciones, por ejemplo, cuando habla del obispo o cuando habla del presbítero y le llama también pastor. De hecho, hay algunos libros de doctrina bíblica en el que encontramos la palabra pastor y la palabra anciano como sinónimos. Y esto lo hemos dicho en la sesión pasada, en el que el pastor, el presbítero, en este caso su servidor, que soy pastor de la iglesia, soy presbítero, porque fui ordenado para ello. Bueno, somos ancianos también. Ancianos y hermanos, y esto no necesariamente por una edad de la senectud, según lo marcan, no sé, los parámetros sociales, por ejemplo. Se dice que una persona es anciana cuando entra a los 60 años, ya puede pedir su tarjeta del INSEN y así verificar que es una persona en la senectud. Ahorita le llaman la edad plena o algo así, o la plenitud de vida, ¿no? Y bueno, podemos decir que es correcto, ¿no? Los años dorados, otros le llaman. En fin, cosas muy poéticas, muy bellas para hablar de una persona que tiene una edad pues ya mayor. Pero el anciano en la iglesia no necesariamente es una persona de mayor edad, sino es una persona que, como he dicho antes, demuestra experiencia, demuestra virtud, demuestra humildad, demuestra servicio. Y vamos a ver qué otros requisitos son los que ese anciano refleja pues para el ejercicio de su oficio. La tarea del anciano gobernante, entonces, es la tarea del gobierno de la iglesia. Y esta se debe realizar de forma colegiada para el bien de la congregación.
Aquí, mis amados, tengo que ser muy reiterativo en cuanto que el anciano gobernante es gobernante cuando está en conjunto con otros ancianos gobernantes. En otras palabras, el gobierno se tiene que llevar de forma colegiada, de forma más concreta, cuando los ancianos se reúnen en consistorio. Solamente así se puede decir que los ancianos están ejerciendo el gobierno. Esto significa, mis amados, que un anciano no puede ejercer el gobierno a título personal. Un anciano no puede ejercer el gobierno a título unilateral. Yo lo decido y yo lo hago así. ¿Por qué menciono esto? Bien, hermanos, pues tristemente hay algunos hermanos ancianos de otras iglesias que han cometido tristemente este error de dictaminar algunas cuestiones de gobierno de la iglesia de una forma unilateral, y esto no es posible o no debería ser. Se apropian de la iglesia y dirigen a la iglesia y ya no parecen ancianos, sino parecen más dictadores. Eso hay que decirlo. Y esto es importante porque a veces como miembros como que no entendemos o no sabemos o no tenemos bien claro el conocimiento de cómo el anciano de iglesia ejerce su autoridad. La ejerce en colegio con otros hermanos, con otros ancianos. Entonces, esto se lleva a cabo para el bien, nuevamente, de la congregación. Y el anciano, bueno, la tarea principal del anciano gobernante, mis amados, es cuidar y vigilar la doctrina que se predica en la iglesia. Voy a explicar qué significa esto, cuidar, dice, y vigilar la doctrina que se predica en la iglesia. Los ancianos son, y me gusta mucho esta palabra, me gusta mucho esta expresión, y la he usado en muchas ocasiones, son los guardianes del púlpito. Ellos son los responsables de ver quién es el que predica en el púlpito y qué es lo que está predicando. ¿Por qué? Hermanos, miren, en muchas ocasiones ha sucedido el caso de que hay hermanos bien intencionados que dicen, pastor, conozco a un ministro, conozco a un predicador, conozco a un pastor que tiene su iglesia y que predica y pues quisiera invitarlo para predicar en nuestra iglesia. Y se desaniman cuando les digo, bueno, hermano, es que eso lo tiene que ver o lo tenemos que ver como consistorio, a ver qué es lo que determinamos. Y en algunas ocasiones, pues el consistorio dice no. Esto desanima a algunos hermanos y dicen, bueno, es que el consistorio pues le prohíbe la predicación a las personas. Pero es que es demasiado serio, mis amados, porque el consistorio es el responsable ante el Señor por la vida espiritual de la iglesia. Y la parte más vital de la iglesia, sin duda alguna, es la predicación. De la predicación, la iglesia se alimenta espiritualmente, se alimenta doctrinalmente. Y por eso hay que tener mucho cuidado de ver quién es el que predica. Por eso en algunas ocasiones ustedes van a escuchar, van a observar que cuando alguien quiere predicar, el consistorio lo primero que tiene que preguntar es, hermano, ¿cuáles son sus credenciales? ¿De dónde viene? ¿De qué seminario egresó? ¿O de qué instituto egresó? ¿O de qué presbiterio viene? ¿O cómo se llama? ¿O cómo está? Porque en muchas ocasiones ha pasado que son personas que pues quizá tienen buenas intenciones, pero su doctrina no es la que nosotros creemos, no es lo que nosotros practicamos, no es lo que nosotros entendemos de la palabra. Y si una persona así predica en la iglesia, eso puede crear confusión. Por ejemplo, en alguna ocasión en otra iglesia, pues el consistorio fue descuidado, tenemos que decirlo, y entonces invitaron a un pastor o invitaron a un hermano que llegó y empezó a predicar acerca del rapto. Para aquellos que todavía no lo sepan, amados hermanos, como presbiterianos, no creemos en el rapto. Punto. Vamos a explicarlo después en estos estudios, no se preocupen.
Pero esto provocó una confusión en la iglesia, porque, a ver, entonces, ¿creemos o no creemos en el rapto? ¿Creemos que va a suceder o no va a suceder? Y eso trajo muchas complicaciones a la iglesia que tuvieron que pues invertir muchísimo tiempo y recursos en estudios, en buscar un pastor que les ayudara en la explicación de estas doctrinas, porque si no, pues iban a tener muchísimos problemas. Entonces, a ese grado puede llegar el que el consistorio sea demasiado laxo para permitir que cualquier persona enseñe. Y esto, por supuesto, mis amados, tengo que decirlo, son los que vigilan en todo momento lo que se predica. Quizá muchos no lo sepan, pero es bueno que lo conozcan, es bueno que lo sepan, que lo que se predica, por ejemplo, cada domingo, ha sido previamente autorizado por el consistorio. En otras palabras, yo pongo como pastor titular, vamos a decirlo así, yo pongo los temas que yo creo convenientes para la iglesia. Y les digo, hermanos del consistorio, miren, me parece que la iglesia necesita saber esto y este es mi plan de predicación. ¿Cómo lo ven ustedes? Y en algunas ocasiones el consistorio hace algunas evaluaciones y dice, pastor, nos gustaría que mejor predicara de esto, porque conocemos a la iglesia, porque sabemos cuál es su historia, o a lo mejor este tema ya lo vimos, pero podríamos ver este otro. Y junto con los ancianos, entonces se programa lo que sería el calendario de predicaciones. Por supuesto que también los ancianos son los que autorizan y están muy pegados con el Ministerio de Educación. Ellos son los que se encargan de autorizar, por ejemplo, quiénes van a ser los maestros de la Escuela de Formación Cristiana, quiénes van a dar los temas, qué cursos se van a dar, porque de eso se alimenta la iglesia nuevamente. Entonces, los ancianos son como esas mamás que checan que la comida que consumen sus hijos no sea solamente papas fritas y hamburguesas, sino que sea una comida saludable, balanceada y que pueda generar crecimiento en la iglesia. Entonces, ellos son los que se encargan de esta vigilancia de la doctrina que se predica en la congregación. Pero además, hermanos, los ancianos son los que se encargan también de vigilar a aquellos hermanos que de alguna manera van a ser admitidos en la congregación. Por ejemplo, para aquellos que han sido catecúmenos, ok, todos yo creo que pasaron por ahí, de repente tienen que presentarse ante el consistorio y el consistorio tiene que examinar a los catecúmenos o a aquellas personas que vengan de otras iglesias y quieran añadirse a la congregación. Y esto implica una enorme responsabilidad porque los ancianos tienen que ser los primeros en comprender cuáles son las doctrinas básicas de la iglesia, las doctrinas básicas de nosotros como presbiterianos. Es cierto, a lo mejor el anciano no es un experto en Biblia, ni tampoco es un experto en teología, ni es un experto en temas como escatología o eclesiología o en cristología, ¿no? No son expertos, son laicos, pero que han tenido una capacitación, han tenido una preparación lo suficientemente concisa como para que ellos puedan determinar qué cosa es correcto y qué cosa no lo es. Por eso tienen que entrevistar a aquellos hermanos que quieran asumir la membresía de la iglesia. Pero hay otra responsabilidad más dentro del consistorio y este es el ejercicio de la disciplina. Hemos tomado un estudio para hablar de la disciplina. Hemos dicho que la disciplina tiene dos aplicaciones, que es una disciplina administrativa, que pues es prácticamente esto que habíamos dicho de pues la administración de la palabra, lo que es el que las personas quieran unirse a la iglesia, pero la otra clase de la disciplina es la disciplina que le llamamos judicial. Y esa es la disciplina que menos nos gusta, pero que es necesaria para la iglesia. Recuerda, hermano, que una de las marcas de la disciplina
Una de las marcas, perdón, de la iglesia es la correcta administración de la disciplina. Si la disciplina no está en la esencia de la iglesia, entonces la iglesia deja de ser iglesia y se convierte en cualquier otro grupo. Eso es lo que mencionaba más o menos Gerald Niehaus y es algo que tenemos que recordar. La iglesia fue llamada para estar en orden. Y de eso se ocupa el consistorio. Es uno de las áreas, iba a decir oficios, pero no es oficio, es una de las áreas que es muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque es aquí, mis amados, donde comenzamos a tratar con el pecado, cuando comenzamos a tratar con la rebelión, cuando comenzamos a tratar con el desorden que a veces puede surgir en la iglesia. Voy a poner ejemplos muy tristes, pero pues también muy reales. Supongamos que hay una persona que a lo mejor está haciendo fraude con algunos hermanos. Le dice, hermano, pues quiero invertir en un negocio, necesito inversionistas. Me preguntaba si usted puede apoyar y el hermano de buena fe le dice, le apoyo. Te doy 10,000 pesos, pero sucede que pasa el tiempo y no hay inversión, no hay devolución, no hay aclaración. El hermano se siente defraudado, el que prestó el dinero, y le dice al que le pidió prestado, hermano, pues ¿qué pasó? No veo resultados, desearía o que se me devuelva mi dinero o que pues se ponga a trabajar el proyecto. Y el otro hermano simplemente le dice, no, hermano, pues no se pudo y pues lo que usted dio pues era sin garantía. Eso se llama fraude. Y el hermano puede acudir al consistorio a demandar justicia y decir, hermanos, pues le quiero presentar a mi hermano tal, le di un dinero pensando, bueno, explica toda la situación y es entonces cuando el consistorio tiene que ejercer la disciplina. Tiene que realizar una investigación, tiene que indagar cuál es la verdad de todo esto. Y no es fácil, mis amados, no es nada fácil. No es nada fácil porque en muchas ocasiones ha sucedido que hay personas que acusan a otros hermanos, pero no lo hacen con una buena intención, sino lo hacen con el ánimo, por ejemplo, de lastimar, de desacreditar. Eh, por ejemplo, mis amados, hubo un caso de una persona, una hermana, que dice, es que yo vi a tal persona salir de una cantina y lo vi salir borracho. Hizo una acusación pues muy dolosa y entonces se le pidió a la hermana que pues que lo confirmara, pero que lo confirmara estando el hermano presente y ella ya no quiso, que porque no quería meterse en problemas y todo. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, hermana, entonces ¿por qué lo dice? O sea, si no está dispuesta a defender la verdad, pues entonces usted no está siendo íntegra en su corazón y lo que usted quiere es solamente dañar o lastimar al hermano. Usted no quiere su restauración. Si es que está diciendo la verdad. Y si está diciendo la verdad, como dice el dicho popular, el que nada debe, nada teme. Pero ha habido ocasiones en que hay personas, hermanos, en que intentan desprestigiar a una persona, intentan desacreditar a un hermano, intentan acusarlo, aun cuando a lo mejor el hermano tiene una explicación completamente lógica. O en ocasiones, mis amados, pues también llega a pasar que el otro también es partícipe de un pecado. No es que nada más estuvo solo. Por ejemplo, vamos a suponer un hermano que eh, este, tuvo esta sociedad con otro hermano y que ambos hicieron una maña por ahí y de repente ambos hicieron el fraude, pero el dinero se lo quedó uno, no lo quiso compartir con el otro y este va y lo acusa al consistorio y entonces investigando uno dice, hermano, pero usted también es culpable de ese delito, usted también merece una sanción. Ahí se ve, mis amados, cuando solamente es por molestar.
Y esto implica mucho, mucho desgaste, mis amados. Es desgaste porque es tristeza. ¿Por qué? Porque uno descubre cuando uno es anciano de iglesia que la iglesia no es perfecta, que hay pecado en la iglesia, que hay defectos en la iglesia, que hay hermanos que todavía luchan con viejas costumbres. Hay hermanos que luchan todavía con viejas pasiones. Hay hermanos que luchan con su vida pasada, con errores. Hemos visto de forma personal, se lo digo, casos en los que hermanos están en el alcohol, por ejemplo, de una forma reiterada, y no pueden dejarlo. Hermanos que están engañando a sus esposas y que se descubre y que pues iban a la iglesia y participaban y todo, y uno ve eso, hermano, pues ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que usted esté en la iglesia? Hermanas que estaban activas en la femenil y que eran maestras de escuela de formación cristiana, pero que pues tristemente andan metiéndose en chismes y andan en difamaciones de hermana porque tiene ese pecado, ¿no? Puede ser de mucho desánimo el ser anciano de iglesia y descubrir estas cosas en la congregación. Obviamente no nos asustamos, pero sí genera ese desánimo, tenemos que decirlo. Y esta es una de las razones también por las cuales siempre pedimos que la iglesia ore por sus ancianos. Y el anciano, pues por esto mismo y por lo que va a realizar con la disciplina, pues se requiere que sea prudente, que no sea un hombre pues chismoso, que ventile las cosas. En muchas ocasiones he tenido que decir a los consistorios que el Señor me ha permitido presidir, perdón, hermanos, ya saben que esto no sale de aquí, esto se queda aquí en el consistorio y aquí se comentó y aquí se queda. Se necesita sabiduría, se necesita imparcialidad, que el anciano no se deje llevar, mis amados, por a lo mejor simpatía, porque en ocasiones puede suceder que el que esté en en la disciplina, por ejemplo, sea una persona que estimamos, sea incluso uno de nuestros hijos. ¿Qué hace el anciano cuando, por ejemplo, hermano, pues están acusando a tu hijo de, no sé, propasarse con una muchacha? ¿Qué vamos a hacer? Y el anciano tiene que ser muy sabio, imparcial, y en muchas ocasiones lo que el anciano hace es, hermanos, pues es mi hijo, evidentemente voy a tener un sentimiento hacia él y yo prefiero retirarme para que ustedes procedan sin ningún estorbo, ¿no? Y eso es lo honorable, ¿no? De un anciano, pero también se requiere mucha sabiduría, mucha voluntad para hacer eso, mucha humildad, mucha experiencia para no caer en estos extremos, porque también puede ser que nuestro fuero interno, mis amados, a veces nos hace ser que nos cause indignación lo que se ha hecho y querramos sentenciar o decir algo a lo mejor, y no tenemos que caer en los extremos ni tampoco tomar decisiones extremas o malas decisiones, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que no sé, tiene problemas y por esos mismos va a la cárcel y paga su condena y regresa a la iglesia, pues sería muy extremo decir, no, pues el hermano ya no puede entrar aquí en la iglesia. Momento, ¿no? No se puede tomar una decisión así, hay que platicarla, consultarla con el Señor y sobre todo decidirla de forma nuevamente colegiada. Ahora, esto es lo difícil de ser anciano de iglesia, mis amados. No sé si alguien tenga ganas todavía de ser anciano de iglesia. Miren, hay muchas personas que a veces piensan que ser anciano de iglesia es algo muy bonito. Y miren, realmente lo es porque servir al Señor siempre es muy bello, pero sí tiene sus bemoles, sí tiene sus situaciones que hay que pensarse, ¿no? Es mentira que el ser anciano de iglesia, por ejemplo, sea
una posición de privilegio en el sentido de que a lo mejor Dios lo está bendiciendo más que al resto de la congregación o que Dios lo escucha más que al resto de la congregación. Esto no es así, mis amados. Todos tenemos una relación con Dios que es única, que es entre el Señor y nosotros, y que el Señor también a nosotros nos manda las mismas cosas que a ustedes, que al resto de la iglesia le manda, no que nosotros seamos especiales. Pero pues hay mucha responsabilidad y por eso la iglesia tiene que estar en oración. Ahora bien, entre los requisitos, esto ya lo hemos analizado con anterioridad, mis amados hermanos, hemos dicho que estos requisitos no significan que los ancianos sean electos con base a sus talentos, con base a su persona. Creemos que es por gracia que Dios los ha elegido. Pero sí es importante el poder describir que algunos aspectos de la tarea del anciano gobernante pues nos dejan ver que ellos necesitan características muy especiales, muy personales, de un orden elevadamente muy especial. Es decir, y lo tengo que decir abiertamente, mis amados, no todos los hombres, no todos los varones de la iglesia están capacitados para ser ancianos. Esto quizá a muchos les va a caer como un balde de agua fría, porque pues tristemente a veces se piensa que el único requisito para ser anciano, mucha gente piensa, es ser varón. Ah, si soy varón, yo ya la hice. No todos los varones pueden ser ancianos, amados. La Biblia dice muy claramente que los ancianos tienen que cubrir un perfil, una unas características muy especiales y me gustaría recordarlas con ustedes. Por ello vamos a ir nuevamente a Timoteo para repasarlas. Timoteo nos dice, versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí tenemos contenidas varios aspectos, varios requisitos que los ancianos tienen que cubrir si es que verdaderamente quieren ser o anhelan ser ancianos. Por eso les digo, no cualquier varón puede ser anciano. Y esto lo voy a aclarar un poquito, ya casi llegando al final. Pero lo primerito que se nos dice de la Biblia es que el anciano tiene una personalidad que podríamos definir como una integridad personal. Los ancianos tienen una integridad personal y dentro de este rubro caben estas expresiones: que sean dueños de sí mismos, sobrios, amables, no codicioso de ganancias deshonestas, apacible, en fin, es decir, es una persona íntegra, es una persona honorable, es una persona intachable. Ahora, es cierto, mis amados, y aquí quiero hacer varias aclaraciones. No significa que sea una persona santa en un sentido en el que, ay, el hermano nunca ha cometido ningún error, nunca ha sido infiel a su esposa, nunca le ha pegado a sus hijos. No significa necesariamente eso, sino que más bien significa que aún pasando por estas desavenencias, por este pasado, pues este anciano ha sido transformado por la gracia de Cristo. Y eso es importante. He conocido ancianos, amados hermanos, he conocido ancianos, a muchos de ellos, que han tenido un pasado, pero que Dios les ha restaurado, porque el que cambia vidas es el Señor, no es uno mismo con base a su decisión. Es el Señor el que cambia vidas. Y es posible que en una época de que fue inconverso, a lo mejor él tuvo sus errores, tuvo sus pecados, pero el Señor le rescató y le restauró.
Eso es lo importante. En eso consiste la integridad personal. Ahora que está en Cristo, este hermano ha demostrado que es una nueva criatura. Este hermano ha demostrado que es una nueva persona en Cristo y por eso se conoce que es una persona íntegra, que es dueño de sí mismo, que es sobrio, que es amable, que no es codicioso, que es apacible. En otras palabras, hermanos, es un hombre totalmente transformado, cambiado. Vale la pena quizá hacer con pincitas, tratar de dilucidar cada uno de estos atributos que menciona el texto, dueño de sí mismo, es decir, una persona que no se deje controlar por la ira, por ejemplo. Un iracundo no puede ser anciano de iglesia, porque todo el tiempo va a actuar con la ira. Una persona caprichosa no puede ser anciano de la iglesia, porque una persona caprichosa es una persona vengativa, es una persona que no sabe razonar. Una persona así, mis amados, una persona que no es dueño de sí misma, se deja llevar por sus emociones, cualquiera que éstas sean, Tanto si, por ejemplo, la emoción es de ternura y siente ternura todo el tiempo, pues, amados hermanos, va a ser un anciano muy bonachón, pero no va a poner autoridad cuando llegue el momento de hacerlo. Ay, no, hermanos, es que miren, pues es un joven que aquí creció y pues sus padres, miren, ¿cómo lo vamos a disciplinar? Pobre muchacho. No, 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 hermanos, hay que, en ocasiones, amados, aunque el corazón lo tengamos que apretujar, lo tengamos que dominar, decir, pues aunque me duela, hay que proceder. Incluso, ahorita mencioné el caso de los hijos. Si mi hijo o mi hija cometieran un pecado delante del Señor, bueno, pues la iglesia, los ancianos tienen a bien la disciplina, por más que me duele el corazón, hay que proceder. Hermanos, hay que ejercerlo, porque es lo que el Señor demanda. Una persona, dice el texto, sobrio, la palabra sobrio significa evidentemente una persona que no se deja llevar por el alcohol, pero también que no se deja llevar por otras cosas, como las drogas, ya dije las emociones, pero quizá también la influencia de terceras personas. En algunas ocasiones, hermanos, y aquí voy a decir un secreto, pero hay algunas personas que se dejan llevar mucho por la opinión de la esposa. Amamos a las mujeres, hermanas, no lo tomen esto a mal, por favor, pero hay algunos ancianos que le cuentan todo a la esposa. Y aquí quiero aprovechar para lanzar esta enseñanza a las esposas de los ancianos. Por favor, hermanitas, no le pregunten a sus esposos qué es lo que sucede en el consistorio. No le pregunten diciendo, oye, ¿y qué vieron en el consistorio? Oye, hay un problema. Oye, por ahí me enteré que alguien iba a reportar a tal hermana, a tal hermano, ¿qué pasó? Dime, ¿no? Queremos saberlo. No, hermanas, no pongan una tentación en la vida de sus esposos. Hay que ser muy tajantes con la esposa y decirle, mi amor, te amo, eres mi vida, eres mi todo, pero el consistorio es algo que le corresponde al Señor y que yo tengo que compartir con mis hermanos del consistorio y que se queda ahí. No puedo compartirlo contigo. Me casé contigo y puedo compartir todos mis secretos, pero los secretos del consistorio no puedo compartirlos. Así pues, hermanas, no intenten preguntar. Yo sé que no lo hacen, pero digo, no está de más el mencionar este consejo, porque hay hermanas que sí lo hacen y que a veces, mis amados, uno llega a enterarse de que la esposa ya se enteró, de que el esposo le dijo, y a veces el esposo llega con otra versión o llega con una opinión, y hermano, ¿de dónde? A ver, ¿cómo es que cambió usted de opinión? A ver, dígame, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, pues la esposa influyó.
Un hombre sobrio significa un hombre que no se deja influenciar ni siquiera por la esposa. Perdón, pero así es como dice la Biblia. Un hombre amable, mis amados, un hombre amable, no gruñón, no enojón, no codicioso, evidentemente una persona que no anda buscando solamente el beneficio económico, apacible. Ahora, la siguiente serie de requisitos pueden clasificarse como aquel que califican al anciano para un trabajo en la iglesia, porque dicen es o debe ser una persona que no es neófito. La palabra neófito pues significa una persona nueva en la fe. De repente como que la palabrita neófito suena feo, ¿no? Y creemos que es un insulto, no, no lo es. Es una persona nueva en la fe. Es una persona, el anciano, que por el contrario debe tener experiencia. Y esta experiencia, pues evidentemente se aplica primeramente en su casa. Dice que gobierne bien su casa. Aquí, mis amados, pues se han dicho muchas interpretaciones de que si el anciano, por ejemplo, tiene unos hijos y estos muchachos ya de 40 años, 30 años no quieren ir a la iglesia, él no puede ser anciano. Bueno, evidentemente hablamos de personas que ya tienen una independencia y que quizá puedan llegar a vivir en la casa, pero económicamente, socialmente, ya no pertenecen al núcleo familiar porque ya tienen de alguna forma su propio estilo de vida. Habría que analizarlo muy bien, amados, pero lo que significa esencialmente que gobierne bien su casa es una persona que sepa administrar su casa, que sea un proveedor de su casa y que sepa dar la cara por su familia. Pero también, como dice la expresión bíblica, tiene que ser una persona que sea apta para enseñar, retenedor de la palabra. El siguiente serie de características son las que relacionan al anciano con su mundo o con el ambiente social. Dice un hospedador. ¿Qué significa ser hospedador? Miren, esta palabra puede significar dos cosas. Una de ellas es que es un hombre que ofrece su hogar, es generoso, es una persona que puede compartir lo que Dios le ha dado. Pero la otra interpretación es de que es un hombre que no tiene nada que ocultar. Yo te invito a mi casa porque tengo la generosidad de hacerlo, pero también porque no tengo nada que ocultarte. Soy transparente. Puedes venir a mi casa cuando quieras y me vas a encontrar en una buena condición. Miren, hermanos, en algunas ocasiones cuando uno visita a un hermano, no sé por qué algunos lo hacen así, pero bueno, yo creo que así lo hacen. Este, Les digo, hermanos, voy a llegar a su casa, quiero visitarlo. Sí, pastor, ¿a qué horas llega? No, pues llego a las 6 de la tarde. Y llego a las 6 de la tarde y no sé, me parece un poco extraño que cuando llego hay alabanzas en la radio, hay alabanzas en el estéreo, veo la mesa y veo una Biblia abierta ahí y no estoy muy seguro si eso lo hicieron solamente porque está visitando al pastor o porque si de por sí escuchan alabanzas todo el tiempo o tienen la Biblia abierta en el comedor para leerla. No lo sé, tampoco quiero juzgar, pero lo que quiero decir con esto es de que en muchas ocasiones, hermanos, tenemos ese temor de invitar a alguien a nuestra casa porque no queremos que nos vean como realmente somos. El anciano de iglesia no tiene doble cara. El anciano de iglesia puede recibir a quien sea porque él no tiene que esconderse de nada ni de nadie y el anciano es transparente en todo lo que hace. Obviamente dice, así como un hombre que tenga un buen testimonio para con los de afuera. Y esta es una expresión, hermanos, que quizá muchos dirán, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo dice que tiene que tener testimonio de los de afuera? Bueno, pues porque evidentemente, si es un anciano que se lleva bien con sus vecinos, aun cuando los vecinos quizá puedan decir algo como, no, pues me cae gordo porque es cristiano y porque el domingo sale o porque a lo mejor, no sé, tiene un perro que ladra y que me molesta, bueno, punto y aparte,
por lo menos puede tener la virtud de decir ante mis vecinos, ellos saben que no hago escándalos, que soy fiel a mi mujer, no tengo otra persona, como dice aquí, marido de una sola mujer. No puede andar con, con otras personas más que con su esposa. Y hermanos, finalmente quiero mencionar esto porque lo menciona el libro y me parece una buena forma de terminar este texto o una buena forma de terminar lo que es por lo menos este estudio. La próxima semana o más o menos dentro de 2 semanas vamos a estar platicando acerca de la elección de los oficiales. Todavía nos falta, por ejemplo, hablar de los diáconos, lo cual va a ser la próxima sesión. Pero, ¿qué hacer? Porque sin duda la iglesia es la que tiene que elegir a estas personas. Son las que tiene que elegir a los ancianos de iglesia, a los diáconos de iglesia. ¿Cómo hacerlo? Bien, hermanos, vamos a decir cuáles deben ser los criterios que no deben ser tomados en cuenta, los criterios que no deben ser tomados en cuenta. Porque en muchas ocasiones, mis amados, pecamos de votar, de elegir, de proponer al que es mi amigo del templo, al que es mi compañero del templo, porque a lo mejor él me evangelizó, o porque a lo mejor él me invitó a la iglesia, o porque a lo mejor él trabaja conmigo en la misma empresa, o porque a lo mejor él es mi consuegro, o porque a lo mejor su mamá le hizo un gran favor a mi mamá, o porque mil cosas, ¿no? No deben de dejarnos llevar estos criterios y tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ya hemos escuchado cuáles son los requisitos de anciano, pero cuáles son aquellos parámetros que no se deben tomar en cuenta y que tristemente la experiencia nos ha dicho que algunas iglesias proceden a esto. Bien, número 1, mis amados, que sea hábil en los negocios. Eso es un gran error de muchas iglesias que a veces proponen a las personas que de alguna forma tienen esta personalidad agresiva. Vemos que es una persona emprendedora, que llama mucho la atención, que son personas que a lo mejor están como dice el dicho popular, que son el ajonjolí de todos los moles, ¿no? No puede ser una persona que solamente porque sea hábil en los negocios quiere decir que va a ser un anciano, va a ser un buen anciano. En muchas ocasiones esto no es así, porque en muchas ocasiones esta clase de personas, y no quiero generalizar, pero bueno, los que son hábiles con los negocios, pues todo lo ven como negocio, y la iglesia no es un negocio. La iglesia es la empresa del Señor que se dedica a ganar almas, a glorificar a Dios e invierte para el reino de los cielos. No está para otra cosa. Pero otro criterio que algunos hermanos usan para ser tomados en cuenta o para votar por algunos hermanos es que tenga éxito en su profesión. Y eso también es un grave error. Que el hermano a lo mejor era, no sé, un licenciado y ahora nos enteramos que es un juez. Oh, wow, él de seguro va a ser un buen anciano. O que a lo mejor él era un contador, era contador de tal hotel y ahora es el administrador del hotel. Wow, él es el anciano que estábamos esperando. O una persona que era maestro o profesor de una escuela, ahora es el director. Wow, este hermano seguro va a ser un buen anciano de la iglesia. No siempre es así, mis amados. En muchas ocasiones estos hermanos pues tienen buenas ideas, pero generalmente quieren tener éxito precisamente en sus trabajos y están muy ocupados como para invertir tiempo en la iglesia del Señor. De allí, hermanos, de que muchas personas, esto sucede más en iglesias rurales quizá, pero que pues a veces se puede replicar en otros escenarios, que sea profesionista. Con que el simple hecho que sea profesionista ya es suficiente para decir va a ser un buen anciano. Esto sucede mucho en las zonas rurales, lo repito.
donde tristemente hay una gran mayoría de hermanos que a veces pues han tenido estudios, pero no a nivel superior, sino a nivel medio superior quizá, o nivel muy básico, y en ocasiones pues hay muchos hermanos que no tienen grandes estudios y de repente ven a alguien que tiene maestría o que tiene un doctorado, wow, él vamos a ponerlo como anciano, gran error. Eso, mis amados, no se debe de, o no nos debe dejar llevar. Por supuesto, esto puede ser también como una persona importante en un sentido social o civil. Hay que reconocer, en algunas ocasiones, mis amados, hay personas que llegan a la iglesia y que a lo mejor tienen una especie de personalidad a nivel social, a lo mejor ha salido en el periódico, a lo mejor tiene, no sé, una presencia en la política, por ejemplo. Hace años fue el regidor, etcétera, ¿no? Porque llama la atención, no en balde, hermanos, pues los partidos políticos luego buscan actores, por ejemplo, cantantes que se postulen, como está sucediendo actualmente, y no estoy seguro, creo que Querétaro, no sé, creo que estaban postulando a Kiko, no sé qué clase de gobernante va a ser, no quiero criticar al señor, pero pues no sé, digo que Kiko yo lo ubico como un comediante, pero no como un político. Y tengo entendido que también en otras latitudes están queriendo postular a artistas, a deportistas, pues con la intención de ganar votos, ¿no? Y eso no debe pasar en la iglesia, hermano. Si llega un actor, si llega el director de una orquesta, no necesariamente eso nos tiene que mover para que lo elijamos como una persona viable para el ancianato. Otra muy común y que no debe suceder, condiciones económicas ventajosas. El más rico de la ciudad, ¿no? Llega a la iglesia Don Camerino, por ejemplo, perdón. Llega una persona que tiene negocios, que tiene empresas, que tiene mucho dinero, ese va a ser un buen anciano. No siempre, mis amados, y eso no debe determinar. No hay una seguridad de que sea un buen anciano y eso no nos debe dejar llevar. En muchas ocasiones, hermanos, y esto se ve mucho en iglesias pequeñas. Cuando hay una iglesia pequeña y hay un hombre que a lo mejor es rico, que a lo mejor tiene grandes negocios, que tiene mucho dinero, la iglesia tiene esa tentación de llamarlo a ser anciano porque piensa que si es anciano, pues va a diezmar más. Y esto es un error porque puede ser que el hermano lo haga, pero no significa que al final sea un buen anciano. Hermanos, cualquiera de estas personas no vamos a negar, por ejemplo, una persona que sea hábil en los negocios, una persona que tenga éxito en su profesión, un profesionista, una persona importante en el medio civil, una persona con condiciones ventajosas, puede llegar a ser un buen anciano, es cierto, pero estos requisitos no deben ser considerados para que lo sea. Estos elementos no deben ser considerados para que esta persona pueda ser alguien elegible por la iglesia. Ni siquiera, mis amados, el que sea más popular en la iglesia. A veces, por ejemplo, esto sucede en iglesias como la nuestra histórica, en la que somos muchos y en ocasiones hay alguien por ahí que está despuntando porque a lo mejor no sé, de repente estuvo desde joven con nosotros y estuvo en la escuela de formación cristiana, en la escuela bíblica de vacaciones y creció y se casó aquí en la iglesia y lo conocemos desde que era un chamaquito, de un niñito y ahora creció, él es el popular, el hijo de la iglesia, tampoco, mis amados. Pueden ver si él cubre otros requisitos que son los bíblicos, adelante. Pero esto, mis amados, esto no debe ser tomado en cuenta para elegir a una persona como anciano de iglesia. La pregunta sería, hermano, yo quiero elegir a tal persona. Hermano, me gustaría que usted dijera las razones por las cuales está eligiendo a tal persona. ¿Por qué razón lo nomina? ¿Qué es lo que usted ve en él? ¿Qué es lo que usted ve en este varón?
Porque si usted solamente me dice que es su amigo, no es motivo suficiente para elegirlo. Hermanos, pues con esta explicación, con este estudio, yo ya me extendí, perdón, pero espero que haya sido de interés de la iglesia, espero que haya sido de edificación a la iglesia, porque son temas que son importantes, hermanos, porque esto es lo que vivimos diariamente como iglesia y porque la iglesia está siendo dirigida por sus ancianos. Vamos ahora, amados, para despedirnos del Señor y dar gracias por el estudio.